Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan este martes. Tenemos política cultural, artes gráficas, teatro, cine y es martes de enfoques. Tenemos un personaje de verdad muy interesante, con una obra poderosa, un artista multidisciplinario. Ya verán de quién se trata. Y bueno, qué gusto estar en compañía de Rafael García Villegas, de Bonanza Rodríguez. ¿Qué tal, Weman? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos de Canal 22, de Noticias 22? Así es, martes de enfoques nos va a presentar un artista verdaderamente atractivo que pone en cuestión muchas de las ideas de la historia oficial, pero además de eso vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con los premios Pantalla de Cristal, a lo mejor de la programación televisiva en nuestro país y muchas otras cosas que tienen que ver con el diseño de modas. Ayer les adelantábamos un poco. Rafael, ¿con qué vamos a comenzar el día de hoy? ¿Qué tal, mi estimado Weman? Laura, ¿cómo están? Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Qué gusto saludarlos a ustedes que nos acompañan. Y vamos a arrancar con algo de ciencia, Weman. Ha sido noticia desde que se anunció que Pfizer tenía la vacuna con 95% de resultados positivos para combatir el SARS-CoV-2, pero tenía que estar a menos 70 grados centígrados para poderse inocular y proceder, pero Moderna hace unos días acaba de decir que su vacuna también ha demostrado el 95% de efectividad y no necesita estar a estas temperaturas tan bajas. A propósito de esta vacuna de Laboratorios Moderna de Estados Unidos, no se pueden perder hoy a las 9:30 de la noche la oveja eléctrica. Nuestro querido Pepe Gordon va a platicar al respecto de esta vacuna y qué tiene que ver y cómo va el desarrollo de otras a lo largo y ancho del mundo. Esta es la invitación a que no se pierdan esta noche la oveja eléctrica. El 22 de septiembre, el periodista cultural y divulgador científico Pepe Gordon conversó con el Dr. David Chidlo, jefe de psiquiatría del Hospital ABC, en torno a los medicamentos y vacunas contra el SARS-CoV-2 que se estaban desarrollando en el contexto de la pandemia. El psiquiatra brindó una perspectiva de cómo se perfilaba la eficacia de la inoculación propuesta por el laboratorio Moderna de Estados Unidos. Con el objetivo de ofrecer un panorama del avance de la ciencia en materia de salud, Canal 22 retransmitirá este programa especial de la oveja eléctrica. De lo que se trata esta vacuna que ha estado desarrollando Moderna es una vacuna de RNA en donde parte del código genético del coronavirus se le inyecta al cuerpo y entonces empieza a hacer proteínas virales, pero no todo el virus, y sin embargo esto es suficiente para empezar a preparar al sistema inmune contra COVID-19. Entrena al cuerpo para hacer anticuerpos y por otra parte, otra zona del sistema inmune que tiene que ver con las llamadas células T nos van a permitir entonces combatir al coronavirus. En el programa se explicará cómo es que esta vacuna fue diseñada a partir de un ARN mensajero artificial y las instrucciones que contiene para crear una proteína importante del coronavirus. Cuando las personas entonces reciben la vacuna, sus células comienzan a producir la proteína y el sistema inmunológico reacciona ante ella, desarrollando una respuesta que luego puede prevenir la enfermedad cuando las personas entran en contacto con el virus real. En el caso de la vacuna, 15,000 personas, 15,000 personas que les inyectaron esta vacuna de RNA mensajero, 5 personas contrajeron COVID y ninguna desarrolló síntomas severos en los que tuvieron esta inmunidad a la vacuna. Esto habla de un porcentaje de 94.5% de eficacia. Entre los datos relevantes que ayudarían en la logística de la vacuna en el país es que puede conservarse durante 30 días en un refrigerador normal y si se coloca a menos 20 grados, puede durar hasta 6 meses. Se está pensando que en diciembre en Estados Unidos estamos hablando de 20 millones de personas que ya podrían tener vacunas, pero no tan solo vienen estas vacunas, van a venir otras más, van a haber más medicamentos y el problema entonces es ¿qué hacemos mientras tanto? Yo creo que lo que es importante como nunca es no bajar la guardia, mantener la idea de la sana distancia, de usar cubrebocas, de lavarnos las manos siempre. El programa Vacunas y Medicamentos frente al COVID-19, ¿Dónde estamos?, se transmitirá hoy a las 9:30 de la noche. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, ahí tienen la invitación para que no se pierdan la oveja eléctrica. Por supuesto que es algo que en todo el mundo estamos esperando. Sin embargo, hay que considerar que más o menos en la historia de la humanidad han pasado en promedio 15 años para poder desarrollar una vacuna que enfrente algún virus en especial. Así que las propuestas hoy son muchas. Hay que tener paciencia, como lo hemos dicho en tantas ocasiones aquí en este espacio. Esto va para largo y son buenas noticias esperar que todo esto tenga una afortunada resolución. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a lo mejor de la producción televisiva en nuestro país. Han entregado los premios Pantalla de Cristal en su edición 2020 y Canal 22 es uno de los ganadores de este certamen que reconoce, como les he dicho, las mejores producciones de la industria audiovisual, particularmente también de la televisión. Vamos a conocer a los trabajos que obtuvieron esta distinción. Vamos a iniciar la ceremonia de premiación. De manera virtual se realizó la premiación del Festival Pantalla de Cristal, que reconoce a lo mejor de la industria audiovisual. En esta edición, Canal 22 obtuvo el premio a Mejor Cortometraje y Mejor Guión en la categoría El Encerrón, que son trabajos hechos durante la pandemia por el trabajo Un Día en Casa Compañía. En la categoría de Mejor Cortometraje ganó el trabajo titulado AM, producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica y dirigida por Tania Álvarez. También se llevó el reconocimiento a mejores valores de producción, mejor guión y mejor edición. Yo me llamo Manuel Vázquez Luna. En el 22 de diciembre de 97, estaba ahí donde se quedó un muerto. El premio a Mejor Documental lo obtuvo Marcela Arteaga por su trabajo titulado El Guardián de la Memoria. Esta producción de IMCINE también obtuvo el premio a Mejor Dirección de Arte, Fotografía y Guión. La mejor película de ficción lo obtuvo Blanco de Verano, una producción del Centro de Capacitación Cinematográfica dirigida por Rodrigo Ruiz. También se llevó Mejor Fotografía y Mejor Guión. El premio a Mejor Documental de Arte fue para La Tabla de Elementos de TV UNAM, mientras que en la categoría de Animación y Efectos Visuales, el premio fue para Gabriel Vargas por La Familia Burrón, dirigido por Armando Casas. Mientras que el trabajo titulado La Ausencia de Hugo Garizurieta, de Radio Televisión de Veracruz, obtuvo el premio al Mejor Reportaje Noticioso. Noticias 22, Óscar Cortés. Dando seguimiento a un tema que comentamos en varios momentos ya, fíjense que la Secretaría de Cultura respondió a la carta de la diseñadora francesa Isabel Marant, quien señalaba que su colección Étoile no buscaba apropiarse de nuestra cultura, sino de rendir un homenaje a la comunidad purépecha. Óscar Cortés nos comenta. En respuesta a la misiva que la secretaria de Cultura Alejandra Frausto le envió para solicitarle una explicación sobre el uso de elementos culturales mexicanos en su colección Étoile, la diseñadora francesa Isabel Marant aseguró que las imágenes de los textiles de las comunidades purépechas forman parte de la inspiración de la colección. La carta emitida el 6 de noviembre señala que le entristece constatar que su enfoque haya sido percibido como una apropiación cultural, cuando ella quería promover una artesanía y rendir un homenaje a una estética a la que está vinculada, y ofreció una disculpa. A través de su cuenta de Twitter, la secretaria de Cultura invitó a los diseñadores internacionales a unirse a la defensa del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, reconociendo su valor y diversidad. Noticias 22, Óscar Cortés. Es momento de hacer una brevísima pausa. Sigan en sintonía de Noticias 22. Consejo Prevenims número 1. No bajes la guardia ante el COVID-19. Si tienes tos seca, fiebre persistente, dolor de cabeza, dificultad para respirar y dolor o presión en el pecho, no te quedes en casa. Busca atención médica. En el 800-22-22-668, la familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenir. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
Poeta y educadora chilena. Su vida se desenvolvió en los ámbitos de la escritura, la educación y la diplomacia. Conoce su inspiradora vida y descubramos qué fue lo que la impulsó a crear. Escribo para no morirme. Gabriela Mistral en Relatos de Mujeres. Episodio de estreno. Martes, 22 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Continuamos aquí en Noticias 22. A pocas semanas de terminar este año 2020, beneficiarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes presentan sus proyectos en el tercer encuentro de jóvenes creadores. Arrancó el tercer encuentro de Jóvenes Creadores 2020. Gracias a las herramientas digitales, el público podrá disfrutar del trabajo que hicieron durante este año los beneficiarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en composición acústica, en medios audiovisuales y en letras en lenguas indígenas. Todos los que son seleccionados en esta convocatoria tienen un proceso de creación en compañía de tutores especialistas, profesionales en las distintas ramas de las artes, y pues todo este trabajo de acompañamiento, de búsqueda, de creatividad, culmina con el tercer encuentro habitualmente, que son las muestras artísticas. Una de las disciplinas con más trabajos innovadores es medios audiovisuales, la cual cuenta con integrantes que acceden por primera vez a las becas del programa. Hay danza, hay teatro, hay música, tanto composición acústica, electroacústica contemporánea, como en otros géneros, fusión, jazz, música de cantautor. Tenemos literatura en sus distintos géneros, ensayo, poesía, narrativa, tanto cuento como novela. Tenemos letras en lenguas indígenas, tenemos video, medios experimentales. La verdad es que es un encuentro que está súper completo. Se estarán estrenando poco a poco las muestras. Los trabajos se exhibirán hasta el 11 de diciembre y estarán acompañados por videos en donde los artistas explican el proceso y el resultado de la obra. Si entran a la página del FONCA, fonca.cultura.gov.mx, ahí está pues la entrada directa a lo que es un micrositio del encuentro. Entonces, a partir de ahí ya puedes revisar los contenidos. Pero si están pendientes de nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales estamos publicando constantemente también las ligas directas de las distintas muestras. Y por supuesto, pues estamos en colaboración con la campaña de Contigo en la Distancia. Entonces, a través de la plataforma Contigo en la Distancia pueden también ver todos estos contenidos tan valiosos de los jóvenes artistas de nuestro país. Noticias 22, Óscar Cortés. El Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México regresa ahora con una segunda edición en la que hay muchas propuestas en las que se aborda el tema de la diversidad en distintas áreas. Con la participación de 17 compañías, quedarán 25 funciones, y Bolivia y Argentina como países invitados. La segunda edición del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México se llevará a cabo del 21 al 29 de noviembre. Inicialmente concebida como una edición híbrida, presencial y vía streaming, esta segunda edición se ajustó a las restricciones sanitarias y ahora será principalmente virtual. Cambiamos ya toda la programación a virtual. Entonces, la única función que vamos a tener presencial, que sí quedó así porque es la inauguración del festival, es la del sábado 21, que es a las 5 de la tarde. La tuvimos que recorrer por las instrucciones de la Secretaría de Salud, y va a ser aquí en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. La convocatoria para esta edición fue atendida por 65 postulaciones, 40 nacionales y 25 internacionales. De ellas, 17 fueron seleccionadas y han sido videograbadas para su transmisión, con ejes temáticos particulares. Son los temas de la diversidad en todas sus facetas. Uno de ellos, la diversidad sobre los temas de género, inclusión, feminismos y las diversidades en la tercera edad. Entonces, varios de los montajes, uno que va a ser, por ejemplo, el domingo, que va a ser virtual, se llama 2 de 90. Es un homenaje que dirige Mario Ficacci
a 2 actrices que tienen más de 90 años. El Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México cuenta con el apoyo de varias instituciones, incluidas el Instituto Cultural Helénico, Profest, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de varios grupos teatrales. El desafío es la pandemia. Por primera vez nos apoya, tenemos apoyo del Estado y nos ataca una pandemia, entonces estamos como... ¿no? El año pasado no tuvimos el apoyo y no había pandemia y lo resolvimos con nuestros recursos. Entonces, pues eso es lo que vamos surfeando. La programación del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México estará disponible a través de sus redes sociales. Las funciones serán gratuitas y transmitidas a través de la página de Facebook del festival y del canal de YouTube, en donde también permanecerán hasta el 31 de diciembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ahora que estuvimos en el Festival de Cine de Morelia, el equipo de Noticias 22 tuvo la oportunidad de conversar con el secretario de Cultura de Michoacán para hablar de la importancia precisamente del quehacer cultural en esos tiempos tan difíciles como los que vivimos, y esto es parte de lo que comento. El hablar de la reconstrucción del sentido del tejido social ya va implícito que te estás atendiendo a algo que está descompuesto, lo cual implica que no está siendo efectivo en la aplicación de políticas públicas. Yo creo que el planteamiento tiene que ser la construcción de la sociedad a partir de la cultura y la educación. Si realmente hubiera una visión a mediano y largo plazo, no estaríamos hablando de la reconstrucción del tejido social, estaríamos hablando de la construcción de ciudadanía. México es tan plural que todas las voces tienen que ser escuchadas, y creo que el garantizar los derechos de acceso, por ejemplo, al tema cultural es un tema impostergable, y la cultura, creo que, casi como la educación, creo que son los dos únicos elementos que realmente pueden lograr este diálogo que necesita México. Y creo que para que no se pierdan los avances que se puedan lograr en materia de cultura, no solamente en Michoacán, en el país, en otros estados, creo que es importante el empoderamiento y la visibilización del sector cultural. Y bueno, es que la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán tiene una actividad muy interesante, también muy representativa del Estado, que hay que observar. Precisamente en estos días se celebra parte del Festival Internacional de Música de la ciudad de Morelia, así que habremos de estar muy atentos de lo que ocurre por allá. Vamos a cambiar el tema, vamos a pasar ahora a música, cinematografía. En México ha habido una conexión muy importante entre el cine ruso y el cine mexicano. Testimonio de ello es este cuaderno de la Cineteca Nacional que ha hecho Eduardo de la Vega Alfaro sobre el cine soviético. Por supuesto que la Unión Soviética desapareció ya hace algunos años, pero la conexión es muy importante en la configuración de la idea de expresión cinematográfica. Hoy, lo mejor del cine ruso contemporáneo llegará hasta la comodidad de nuestras casas con el nuevo festival que organiza la Agencia Federal de Cultura y Cinematografía, Roskino. Películas rusas. Festival de Cine Ruso. La Agencia Federal de Cultura y Cinematografía de Rusia presenta en México el Festival de Cine Ruso. La muestra virtual, cuyo objetivo es dar a conocer producciones cinematográficas realizadas en los últimos 3 años, se proyectará a través de la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía, Filmin Latino. Completamente gratis. El programa está compuesto por los dramas Arritmia, el francés Texto, Bolshoi, El corazón del mundo y El hombre que sorprendió a todos. La comedia, Vamos a divorciarnos, y la animación, La reina de las nieves. Usually, it exists from even the Soviet times, the Russian content and Russian films are traveling to every country physically. But since the
viewers are now preferring more to go online, as well as Russian content is becoming more and more popular online, we decided to bring it closer to the viewers and do it all online. Это я была лучше на курсе. А ты на третий тур приехала. Rusia, un país que se ha distinguido en cine por su vanguardia artística, con directores como el ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera, Nikita Mikhalkov, y el prominente cineasta Alexander Sokurov, busca diversificar la exportación de producciones cinematográficas hacia un público más amplio. Our Russian directors and producers are now also focusing on the global markets and are looking for the contact with the global audiences. And with every year, I would say the amount of talented directors and scriptwriters are growing. So I hope that this festival will help also the viewers to discover some new names. At the one hand, they are quite interesting. On the other hand, they tell universal stories, which are understandable everywhere. So we hope it will be something new for the viewers. El festival, que también se llevará a cabo en Australia, España y Brasil, se proyectará en México del 19 de noviembre al 17 de diciembre. Noticias 22, Omar Vera. Vaya, es la verdad que qué excelente recomendación, pues es algo muy, muy interesante, se ve muy bien, no hay que perdérselo. Lo que tampoco hay que perderse es, al término de este espacio informativo, la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, estará con Gaby Tlaseca en Debate 22, van a hablar sobre el tema de la denuncia y la participación ciudadana en el combate a la corrupción. No se lo pierdan, 9 p.m, regresamos. Cuídate del COVID-19 si tienes obesidad. Acude a tu unidad médica para saber si tu peso pone en riesgo tu salud. Con obesidad, el riesgo de enfermar gravemente por COVID es mayor. En el 800-22-22-668, la familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenir. IMSS. El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado. Hoy es tiempo de seguirlo haciendo. Por las familias de México, estamos de regreso y vamos a volver a ganar. PRI, el Partido de México. Poeta y educadora chilena. Su vida se desenvolvió en los ámbitos de la escritura, la educación y la diplomacia. Conoce su inspiradora vida y descubramos qué fue lo que la impulsó a crear. Escribo para no morirme. Gabriela Mistral en Relatos de Mujeres. Episodio de estreno. Martes, 22 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Y seguimos con cuestiones que tienen que ver con la coyuntura internacional. Autoras de México y Alemania se reunirán de manera virtual para compartir su postura sobre qué tan vigentes son las palabras de Virginia Woolf en su ensayo de 1928, saquen cuentas, Una habitación propia. El Centro Literario Literarisches Kolloquium Berlin y la Casa del Lago de la UNAM, con el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, a través del Instituto Goethe en México, organizan el coloquio literario virtual Del Lago al Lago. En él participan 4 autoras mexicanas y 4 alemanas: Juliana Kalnay, Isabel Len, Inger María Malke, Mitsu Sanyal, Guadalupe Nettel, Verónica Herber, Fernanda Melchor e Isabel Zapata. El encuentro literario es alrededor de la pregunta ¿qué postura tienen las autoras sobre el ensayo de Virginia Woolf hoy? Como sabemos, Virginia Woolf publicó en 1928 su ensayo en Una habitación propia, que está basado en una serie de conferencias en donde habló sobre mujeres y narrativa en la Universidad de Cambridge. Del 16 al 18 de noviembre, las autoras realizarán 2 etapas del encuentro, una serie de trabajos que después serán presentados al público el día 19. Uno que va a tener lugar
en la siguiente semana, de lunes a miércoles, son las pláticas, encuentros, lecturas entre las autoras, entre las 8 autoras que hemos invitado. Y en una segunda parte, vamos a hacer un evento el 19 de noviembre, abierto a todo el público, y vamos a platicar en una conferencia virtual sobre las experiencias de esas 3 días de pláticas y lecturas entre las autoras, y nos van a presentar sus resultados y la documentación de su trabajo. El nombre del coloquio se inspira en los lagos Wannsee y de Chapultepec, adyacentes a la Literarische Kolloquium Berlín y Casa del Lago en Ciudad de México. Las actividades se llevarán a cabo en un espacio virtual diseñado por la artista visual Malitzin Cortés, que se puede visitar en la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y esas dos forman parte en esa arquitectura digital que podemos ver. Por ejemplo, aquí estamos entrando en la parte del Literarisches Kolloquium Berlín. Y en lo que estamos trabajando ahorita es poner una museografía a explorar sobre las autoras y sus trabajos. Entonces, aquí vamos a tener más materiales como textos o ensayos, y así como fotos, vídeos, todos los materiales que uno se puede imaginar pueden estar aquí en este espacio virtual. El conversatorio con el público del coloquio literario virtual de Lago al Lago se realizará a través de los canales de YouTube de Casa del Lago, de Literarische Kolloquium Berlín y del Instituto Goethe en México, el 19 de noviembre a las 11 de la mañana. Noticias 22, Víctor Gaspar. Por supuesto que este encuentro resulta sumamente interesante, hacer un encuentro a través de la idea del lago. Bueno, vamos a otra información. Hace unas horas en el Museo Franz Mayer ha sido inaugurada la 16ª Bienal de Cartel en México, muestra en donde se exhiben diferentes problemáticas del día a día, desde el diseño gráfico y hasta poder ver lo que nos encontramos exactamente el día de mañana, 18 de noviembre. Nivada presenta. Con la participación de 84 países y una selección de más de 400 carteles en 6 categorías, la 16ª Bienal Internacional del Cartel en México llega con una oferta de actividades presenciales y a través de sus redes. La obra es muy interesante porque demuestra cómo cada vez es más fuerte la tendencia de la utilización de estas tecnologías contemporáneas, pero no olvidando las antiguas formas de representación. Es una exposición muy híbrida, con muchos jóvenes, temáticas muy interesantes, la no violencia a las mujeres, el tema del medio ambiente, el tema de la corrupción, el tema del cine. Además de las exposiciones en el Centro Cultural del IPN, las Rejas de Chapultepec, la Casa del Poeta y el Museo Franz Mayer, la Bienal ofrecerá conferencias presenciales y en línea desde Jalapa, San Luis Potosí, Guadalajara y la Ciudad de México. Las conferencias están dedicadas más a todo lo que son diferentes temas sobre diseño gráfico, ¿no? Diseño editorial, diseño de catálogos, el tema de cómo pensar un cartel para la producción serigráfica. Luego, por ejemplo, Luis Almeida va a trabajar sobre lo que es la imagen corporativa, la imagen importante para dar personalidad tanto a los proyectos como a las empresas, ¿no? Pero nosotros estamos más enfocados a toda la parte cultural, aunque va a haber editorial con Peggy Espinosa, con esta Azul Morris, que también es una extraordinaria diseñadora editorial. Yo creo que es un conjunto, y aparte lo interesante es que se están grabando, se está documentando, y con todo esto vamos a poder hacer un bonito programa sobre lo que es el diseño mexicano contemporáneo y hecho por los mejores diseñadores que tiene México. Alejandro Magallanes, por supuesto, no va a faltar con una conferencia sobre cartel de cine. En fin, pues son estos personajes que han estado acompañando a la Bienal durante todos estos años. Para el próximo año harán un encuentro con diseñadores industriales y gráficos para reflexionar sobre los retos que tiene el gremio.
si la pandemia nos lo permite, un encuentro con diseñadores industriales y gráficos para ampliar un poco toda esta idea de lo que es el diseño y sobre todo para posicionar aquel tipo de diseño que es socialmente necesario. No nos interesa el diseño elitista o la silla que cuesta 3,000 millones de pesos porque es diseñada por un gran diseñador. Nos interesa todo aquel diseño que ayuda a la calidad de vida y a la cotidianidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Continúan las actividades virtuales del Festival de México en el Centro Histórico y próximamente el trío Kuba Wieczek va a presentar su nueva propuesta musical. Esto será por medio de un concierto desde la ciudad de Tel Aviv. Vamos a ver más. Fascinado por el ambiente jazzístico de Copenhague, en donde se graduó del Rhythmic Music Conservatorium, Kuba Wieczek regresó hace 4 años a su natal Polonia para establecer un trío con el contrabajista Michał Baranski y el percusionista Lukasz Zita. Con 26 años, Kuba Wieczek ya es considerado el número 1 de la nueva generación de jazzistas polacos. A su ya larga lista de presentaciones en todo el mundo, se suma ahora el concierto que ofrecerá en la 36 edición del Festival del Centro Histórico, grabado el 17 de septiembre de 2020 en el Club Alchemia de Cracovia y transmitido en vivo vía online para el Festival de Jazz Polaco de Tel Aviv. Kuba Wieczek habla de sus fuentes de inspiración. Open to new things. I always try to inspire myself by everything that I like. It doesn't necessarily have to be jazz music all the time. I'm listening a lot to hip-hop music and electronic and indie rock, whatever I can, and then I try to translate all the things I like into my own music, which usually is some kind of mixture of things. It's not necessarily like a jazz, traditional way of approaching jazz. Kuba Wieczek define a su trío como una agrupación que se ha nutrido de la experiencia artística de varias generaciones, pues el contrabajista Michał Baranski tiene 36 años y el percusionista Lukasz Zita 45. Los 3 músicos también se han aventurado a experimentar recientemente con percusiones electrónicas y sintetizadores en la ejecución de Cuba. Todo ello en el contexto de lo que describe como un buen momento para el jazz en Polonia y Europa. Big time for it. There's a lot of great musicians who have been studying abroad and now they moved back to Poland that have really some new things to say, that are very willing to, create new things, not only reproduce what the older people were doing, but really have a fresh approach. I really think that not even in Poland, but in Europe nowadays, it's a lot of great things. Un balance entre la composición y la improvisación es otra de las características de la agrupación. I've been always trying to improvise in a little bit different way. Maybe I took it a little bit from Lee Konitz, who I took a lesson with. And he always told me when I improvise over a jazz standard, for example, I shouldn't be first thinking about the chord changes, but about the melody itself. So then when I would be improvising, then I would be improvising more over this melody than the chord changes. So the music material of the composition is very important for me. So always when I compose, I try to think of my improvisation as a continuation of a composition. El concierto de Kuba Wieczek Trio, desde el Festival de Jazz Polaco de Tel Aviv, será transmitido el domingo 22 de noviembre a las 16 horas en redes sociales del festival, a las 17:30 horas en Canal 22.1 y con una repetición por Canal 22.2 a las 19:30 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Perdón, estas cosas de la tecnología. Es momento de hacer una pausa. Al regresar vamos a tener una conversación en este día martes de Enfoques con un artista plástico de buena cepa. Después del corte van a ver quién es.
Juntos, diabetes y COVID-19 son peligrosos. Evita complicaciones, toma tus medicamentos puntualmente, come saludablemente y revisa tu glucosa. Si tienes dificultad para respirar y dolor o presión persistente en el pecho, busca atención médica. La familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenir. IMSS. Juntos, diabetes y COVID-19 son peligrosos. Evita complicaciones. Tenemos una gran invitada en la mesa de los martes de Debate 22. Me refiero a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Una mujer que ha dejado claro que nada ni nadie por encima de la ley. Secretaria, qué gusto. Muchas gracias, Gaby. Vamos a estar muy contentos de hablar contigo, de rendir cuentas a la sociedad, de dar un poco de información al respecto de lo mucho que hemos estado haciendo en la Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias, Gaby. Los esperamos, 9 de la noche, por supuesto, aquí en Canal 22. Él ilustra para entender el mundo y ahora nos invita a ilustrarlos. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22. Tenemos algunos problemas ahí de enlace, de conexión, pero no se preocupen, continuamos con algo que les habíamos anunciado. Laura Barrera tiene a un invitado de lujo. Laura, cuéntanos de qué se trata en este martes de Enfoques. Descendiente de figuras de gran talento artístico y impetuosa personalidad, se alimentó desde sus primeros años de fuentes como el cine, la fotografía, las artes plásticas, la literatura, la arquitectura. Se ha decantado por la pintura, el grabado y la escultura, aunque todas las otras disciplinas están presentes en su obra. Cultura popular, violencia, justicia social, mestizaje, historia, son sus temas eje. Hoy con nosotros un hombre con las manos manchadas de pintura. Emiliano Gironella Parra, qué gusto estar contigo. Gracias por aceptar esta conversación, estos minutos en los que platicaremos un poquito de tu trayectoria y de una primicia que nos vas a presentar en un ratito más. Pero ¿qué te parece si comenzamos por justamente el hecho de que creciste entre vacas sagradas y de lo que probablemente, me imagino, tomaste conciencia hasta después? ¿No es así, Emiliano? Pues sí, Laura, muchísimas gracias por invitarme. Sí, tuve una infancia medio peculiar, con personajes como Cortázar, Buñuel, Octavio Paz, Carlos Fuentes, y sí te das cuenta, porque todos te dicen que qué privilegio, pero te das cuenta que familiarmente no son exactamente los mejores padres o la mejor compañía para un niño, pero si tomas lo mejor de ellos como artistas, es un gran aprendizaje y un privilegio. Efectivamente, porque bueno, pues para mucha gente lo sabrá, pero nieto del arquitecto Manuel Parra, hijo de los artistas Alberto Gironella, Carmen Parra, y me parece, por ejemplo, que más lejos también por ahí está Antonio Rivas Mercado, ¿no? Por ahí un sí, tío bisabuelo o tío tatarabuelo, por ahí esa relación, ¿no? Era el tío de mi abuelo, por lo cual mi abuelo se volvió arquitecto. Entonces hemos llevado una trayectoria en la plástica mexicana y sí, tratando, somos de una familia inquieta y con un gran amor a México. Efectivamente. Emiliano, tu obra se va desdoblando, empiezas a tener tu propio lenguaje, estudias en Estados Unidos, después de abrevar de todas estas fuentes, veneros de los que platicamos, se desdobla tu obra hacia temas calificados como castizos, mestizos, que bueno, es un término que es cercano, aunque no igual al de cultura popular. Ahí están las peleas de gallos, está José Alfredo Jiménez, están las cantinas. Es una parte así como más hacia esta cultura mestiza que tenemos los mexicanos. Platícanos un poquito de cómo te vas acercando. Es un acercamiento hacia lo mexicano muy tuyo, en el que puede haber crítica, puede haber ironía, puede haber un sentido del humor y una gran exploración también de materiales. Y por otro lado está la parte, pues, que podemos llamar
culta, ¿no? Homenajes a grandes figuras del arte, está, por ejemplo, André Breton, a León Felipe, a Rulfo, a Gorostiza. ¿Tienes ese balance, esas dos áreas que te han interesado? Sí, yo creo que el arte popular fue muy vapuleado por la academia. Entonces, yo tuve la gran oportunidad de hacer el primer libro de José Alfredo Jiménez, que en su momento contratamos a Monsiváis para que escribiera los textos, que él, bueno, pues nunca lo dejó una mujer, entonces yo creo que teníamos grandes discusiones sobre el tema, y a mí me gusta mucho defender la identidad. Yo creo que gentes como José Alfredo Jiménez, los toros a nivel mundial, hay una gran defensa en Francia, en España, pero en México los grandes intelectuales lo ven como una fiesta. A veces el mexicano no considera alta cultura lo que tiene cercano, ¿no? Lo que oye en las cantinas, que también yo creo que, como dijiste, las cantinas, yo hice toda una recopilación de textos cantineros, y de las obras maestras que se han escrito en México, se han escrito en cantinas, como Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Claro. Y yo tengo mis fuentes, que también hay muchas historias políticas que pasaron en cantinas que han marcado el rumbo de este país. Entonces trato de balancear mi vida con el mundo lúdico popular, y como bien dices, Rulfo, Gorostiza, Sor Juana, que son, pues, para mí el poema más importante de este país es Muerte sin fin. Sor Juana, la gran mujer que ha dado México al mundo en las letras. Rulfo, la novela indiscutiblemente es Pedro Páramo. Les hago esos homenajes, uno para entender la grandeza de estas obras que ha dado México al mundo, que yo pinto o trabajo, también para entender las cosas. La forma de cómo ve uno a estos grandes, yo la veo a través de mi trabajo, y en eso me siento, es mi homenaje ante esas obras monumentales se tiene para mí de la humanidad, ¿no? Lo otro, lo popular no lo toman tanto así, pero yo sí considero que José Alfredo Jiménez es alguien que ha marcado la identidad de un país, y debería estar en los billetes como Sor Juana y Diego Rivera, porque yo sí considero que hay pocos mexicanos que se saben un poema de Octavio Paz de memoria, pero sí sé que hay pocos mexicanos que no se saben una de José Alfredo. Entonces, José Alfredo ha marcado nuestra identidad, y yo trato de manejar estos dos lenguajes, el culto, digamos, en la academia, que hago cosas con Alfonso Reyes, León Felipe, Gorostiza, Sor Juana, y el popular, que son las peleas de gallos, la música de cantinas, y trato de hacer esta comparación, que yo no soy el primero que lo hace. Hay gente como Federico Silva, que decía que la poesía popular se compara a la gran poesía de más gran aliento. No era Federico Silva, ¿cómo se llama el poeta español que murió, amigo de Miguel Hernández? Se llamaba... que le gustaba el flamenco. Bueno, el gran amigo de Miguel Hernández, Lorca. Lorca, no era Lorca. Me fui, mi dislexia de repente me traiciona, perdón, y más en estas cosas de tecnología que me ponen más nervioso de lo normal. Sí, García Lorca es el que hace la primera comparación del flamenco como una de las grandes aportaciones del arte español a la humanidad. Entonces, aquí yo trato de hacer esas dos lecturas, ¿no? La música popular considero que es comparable con la poesía. Hay muchos académicos que no lo ven, pero la visión a nivel mundial, tú ves como el premio Príncipe de Asturias se lo dan a Leonard Cohen, y el Nobel de Literatura se lo dan a Bob Dylan. Y aquí seguimos discutiendo si es arte José Alfredo Jiménez, alguien que no sabía tocar ni la guitarra, que ha marcado una identidad a nivel internacional. Efectivamente, todo un poeta también. Ahora, otro de los asuntos que me interesa mucho respecto
a tu trabajo tiene que ver con los talleres socioartísticos de tu fundación Manos Manchadas de Pintura, que aborda un tema que es muy peculiar. No sé si haya otros artistas que se hayan acercado a los niños víctimas de la violencia, no de manera directa, sino a través de la muerte de sus padres, que son policías y que no saben dónde ubicarlos porque son víctimas, digamos, un tanto indirectas de la violencia. Has trabajado con niños digamos que están en otras situaciones, pero este proyecto de Manos Manchadas de Pintura se acerca a estos chiquitos y les hace replantearse este escenario de ser víctimas. Sí, en México la policía tiene el dogma de ser el órgano represor del Estado, no nada más en México, en la América Latina. Los policías no tienen capacidad de gestión colectiva y las víctimas, los niños huérfanos de un policía, crecen con un estigma. Cuando un ser humano da su vida por alguien en cualquier comunidad o en cualquier sociedad, digamos, respetable, pasa como héroe dentro de la sociedad. En México, los policías muertos, no conocemos sus nombres. Los hijos de estos policías crecen con un gran estigma. Y ahorita tuvimos la suerte, hice un documental que se llama Cicatrizarte. Nos ganamos el premio de Derechos Humanos en Trieste, Italia. Es el festival de cine latinoamericano más importante en Europa. Y son estos esfuerzos que los mexicanos despreciamos a los policías, y ya es una cuestión histórica, porque también el mexicano, al primer servidor público que corrompe, normalmente es un policía. Cuando te pasas un alto, oye, están las frases hechas, ahí tiene palos chescos, pero realmente los policías, cuando se confrontan con este aparato tan poderoso y con tantos recursos que es el crimen organizado, hay unas víctimas fuertísimas. Y esos niños quedan en una soledad que da vergüenza decirlo. Y vivimos en un país que la infancia prefiere ser narcotraficante, quiere ser narcotraficante o futbolista. Y las mujeres quieren ser ya ni esposas de narcotraficantes, quieren ser las amantes. Y toda esta infraestructura de Netflix tampoco nos ayuda, dado que las series más vistas en la historia son Narcos México. Entonces tú ves eso y ¿quién quiere ser, el policía o el narco? Claro. Es un círculo vicioso aterrador de una cuestión histórica, y también muy triste que tanto la sociedad como el Estado no haga un frente común para generar empatía ante estas víctimas, ¿no? Que la empatía es lo que nos vuelve humanos. Tenemos que voltear a ver y saber quiénes eran los policías que son héroes, quiénes han dado su vida, y utilizar las herramientas de forma correcta como derechos humanos, pero reconocer a la gente que se hace bien su trabajo, que en México al policía nunca se le reconoce, ¿no? Emiliano, y tú lo haces, tú haces una reivindicación de estas familias a través de la creación artística de estos niños que de esa manera tienen la oportunidad de expresarse, utilizar el arte como un medio de rehabilitar esa construcción social. Fíjate que tenemos ya muy poquito tiempo, tenemos un minutito y no quiero que nos vayamos sin que nos platiques muy, muy rápido, por favor, acerca de esta primicia. Tú has estado interesado en el tema de la historia desde el año pasado, desde el 2019, con esta conmemoración de la llegada de Hernán Cortés a tierra firme, con los primeros contactos en Veracruz, lo que hoy es Veracruz, y el próximo año se cumplen los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Platícanos de esta publicación, de la que acabas de recibir un ejemplar hace unos minutos, por favor, porque tenemos esa primicia para Canal 22. Bueno, pues tenemos la historia que bien dicen que estoy medio loco cuando me dedico a dignificar a policías, y ahorita a Hernán Cortés, a la Malinche y a Moctezuma, personajes claves de la historia. Les enseño aquí un libro que se llama Cortés Escritor. Yo hice toda la serie de ilustraciones que están aquí adentro, donde hay una tesis muy interesante de Christian Duverger,
que Hernán Cortés, bueno, siendo un gran conquistador, es también el autor de la verdadera historia de la conquista. A través de una tesis interesantísima y de años de estudio, vienen unos momentos de discusión, yo creo que de conflicto y de reconciliación, que yo lo que busco es, Laura, reconciliar, no enconar. Yo creo que el mexicano es lo que tiene que buscar en estos momentos de los 500 años, que yo digo que es del mestizaje, los 500 años que hacen el México contemporáneo, y el mestizaje verlo como una fuerza, no como una debilidad. Y ahorita este libro habla de esos momentos históricos, de las primeras cartas de relación que manda Hernán Cortés, cómo Carlos V las prohíbe y cómo le tenía gran envidia, cómo Hernán Cortés quería regresar a México y cómo también busca este mestizaje desde el principio de la conquista, cuando vive en Cuba por 18 años y tiene su primer caso que está en la cárcel es por no querer casarse con una española porque ya tenía una india taína. Y todo ese Cortés que los mexicanos no conocemos están en los libros que he estado haciendo. Bien dices tú, estos son los que hice el año pasado, Moctezuma de Luis Barjau, Cortés y ahorita Cortés escritor. Y a mí me apena como mexicano no haber sabido más del tema, pero yo creo, y las efemérides son para momentos de reflexión, y ahorita viene una efeméride importantísima que se dice fácil, pero son 500 años de la formación del México contemporáneo. Bueno, y yo creo que hay que poner esa discusión. La semilla ya de lo que somos, de lo que seríamos posteriormente de esta nueva cultura. Emiliano, siempre despido esta sección con 3 preguntas del cuestionario Proust de respuesta inmediata, de una sola palabra. Entonces te voy a pedir, por favor, si me respondes con una palabrita estas preguntas. La primera sería, dime un superhéroe con el que simpatices. Mandela. Excelente. Si pudieras irte a tomar un café, platicar con una figura del pasado, con un personaje histórico, ¿con quién te gustaría hacerlo? Cortés o Gandhi. Excelente. Y si fueras un animal, ¿qué animal serías o qué animal te gustaría ser? Ay, una ballena. Una ballena, no, fabuloso. Emiliano Gironella Parra, qué gusto platicar contigo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Cómo ven, chicos? Fascinante esta charla, a ver si la tecnología no nos vuelve a jugar, pero decía Emiliano que él pinta para entender el mundo y gracias por ilustrarnos a nosotros también, sobre todo con temas tan interesantes y tan importantes como reconocer nuestra verdadera historia. Qué bueno que estás aquí, muchísimas gracias. Y un reconocimiento, Emiliano, a lo que dices. La cultura popular en México todavía sigue siendo vista como algo que no alcanza un nivel en una discusión académica. Creo que otros países han superado eso, nosotros todavía no. No, pues ahí está Bob Dylan. Tu salud, que yo sé que te gusta. Sale, vale. Muchas gracias y nos vamos. Y nos despedimos con música. Recordamos a 65 años de su partida al pianista y compositor estadounidense James Price Johnson. Él se dedicaba al jazz, es el fundador del Stride Jazz o del Jazz Harlem, y él, esta ocasión, interpretado por Joey Alexander. Muchas gracias, muy buenas noches.